Hola, ¿qué tal? Soy Marisabel Saldaña y los invito a que me acompañen a esta nueva serie de 8 programas, Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia. Historias de vida de familias laguneras que han participado en el desarrollo de esta gran región y contribuido con su talento en diferentes áreas como cultura, educación, deporte, comercio, industria, agricultura, ganadería, ecología y humanidades. Una muestra representativa de las miles de familias de nuestra querida comarca lagunera. Este programa está dedicado a la agricultura y a la ganadería y su desarrollo en la comarca lagunera. El auge de la agricultura del algodón en el siglo XIX generó en la comarca lagunera el desarrollo de la banca, el transporte, la industria textil, las líneas de comunicación ferroviarias y carreteras y por ende el comercio. La comarca lagunera fue privilegiada por la naturaleza debido a su ubicación con abundante agua. Dos importantes ríos, el Nazas y el Aguanaval, encargados de drenar una gran superficie de terreno árido y semiárido hasta los fértiles suelos de los valles aluviales. Por otro lado, las presas y la gran infraestructura hidráulica de conducción consistente en los canales revestidos favorecieron el establecimiento de un emporio agrícola y ganadero. La comarca lagunera contribuye en el logro de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario al elevar la productividad, tecnificar el campo respecto al agua, impulsar la tecnología, prevenir riesgos de producción y mercado, así como producir alimentos suficientes, sanos e inocuos al alcance de los mexicanos. La región se podría ubicar en una transición de la agricultura convencional que actualmente se realiza hacia una agricultura sustentable, proceso que además de ser gradual y paulatino, involucraría cuestiones sociales, económicas y técnicas. En Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia, tenemos 3 invitados en este tema tan importante como es la agricultura y la ganadería. La comarca lagunera, nuestra región, tuvo esa época dorada con el algodón, que le llamaban el oro blanco, y después con otro oro blanco que es la industria lechera, y hoy tengo 3 importantes personajes de aquí de la comarca que han estado en este mundo de la agricultura, la ganadería. Me da mucho gusto recibir a Arturo Gilio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Javier García Núñez. Muchas gracias. Familias antiquísimas que han estado en este mundo de la agricultura, y el ingeniero Felipe Cedillo. Felipe Cedillo, que viene representando aquí a su empresa. Él es socio y consejero de Lala. Bienvenidos los 3. Gracias. Y bueno, Javier, yo quisiera empezar contigo. Tu papá vino de Nuevo León y tuvo primero aquí una granja, un rancho que se llamaba El Fénix. Sí. Sembraron alfalfa y algodón, tuvieron un despepite y después tuvieron la granja Ana. Y de ahí en adelante has tenido varios ciclos, toda la familia, ¿no? Algodón, industria lechera y ahora ganadera. ¿Es así? Platícanos un poco de eso. Sí, bueno, mi papá es originario de Nuevo León, se vino a La Laguna, joven, se casó aquí, tuvo su primer matrimonio, tuvo 5 hijos, 4 varones y una mujer, enviudó, se volvió a casar, y con mi madre fuimos 11 hijos todavía. Bueno, fíjate. Y yo soy el quinto de mi madre. Mi papá pues, siempre tuvo ranchos, tuvo el primer rancho allá en Matamoros, Coahuila, que se llamaba Gilita, donde sembraban alfalfa. Después tuvo el rancho El Fénix, donde también sembraban alfalfa y algodón. Y luego después la granja Ana, y ahorita tenemos también otro predio que se llama San José y ranchos ganaderos de engorda. Mi papá también tuvo despepite, tuvo aceitera, fue un hombre muy emprendedor. En la agricultura pues, fue primero trigo, formó el molino de trigo de Gómez Palacio, que acabó el trigo, se canceló, el algodón también,
por la fibra sintética se cerraron los despepites, se cerró la aceitera y después fueron productores de uva. Muchos años, duramos 35 años produciendo vid y después por las importaciones de aguardiente a granel de Argentina y de Chile se acabó la viticultura y después se vino lo que es la ganadería de leche, que actualmente es ahorita el pilar que vino a salvar aquí a la laguna. La laguna es un desierto que por la gente tenaz de aquí de la comarca lagunera, como todos los agricultores y ganaderos, es un desierto que lo hemos hecho producir y lo seguimos haciendo producir. Javier, déjame interrumpirte. Hay un patronato que es de investigación, que se dedica a de la agricultura y precisamente para tener control de toda el agua y que no se gaste de más y que pueda ser bien usado. Platícanos de eso, por favor. Se formó... Y voy a enseñar esta revista también de la Unión Ganadera. Cuando empezaron a trabajar con mulas. El Patronato de Investigación Agropecuaria de la Laguna lo formó Lala, con productores de Lala. Se formó hace 17 años. Empezó a ser presidente Ramón Iriarte, enseguida don Salvador Álvarez y enseguida soy yo. Ese patronato se formó con el afán, la finalidad de verificar, de analizar los forrajes para ver cuáles eran más productivos, cuáles convenía más al ganadero, cómo ahorrar más agua, porque hemos investigado junto con el instituto, con INIFAF y con el PIAL, hemos trabajado conjuntamente evaluando variedades de maíz, sorgo, avena, titical, trigo, para ver cuáles las variedades que más le convienen, cuáles producen más y cuáles gastan menos agua. En el sentido, y eso hemos evaluado 350 variedades de maíz, 65 de sorgo, 25 de alfalfa, de trigo, tritical y cereales de invierno. Entonces, creemos nosotros que eso ha sido un resultado muy positivo, porque ahora, antes levantábamos, por decir, 25 toneladas de maíz, y con las investigaciones y las evaluaciones que hemos hecho, ahora hay un promedio de 40 toneladas. Se ha levantado un 25-30% más de cosecha. Además, antes producían 15, 20% de mazorca o de proteína, y ahora producen de 30 a 45% de mazorca. Entonces, el agua sí la estamos cuidando. Sí, ha sido un factor fundamental el ahorro del agua y las investigaciones con cintilla, con pivote central, con multicompuertas, todo hemos evaluado junto con el Instituto de INIFAF para producir menos agua y producir más cosecha. Usar menos agua y porque producir más. Desgraciadamente aquí la comarca lagunera no es suficiente productora en forrajes. Tenemos que abastecernos de otros, de Chihuahua, de Durango, y esto nos ha hecho que produzcamos más con menos agua. Y me paso ahorita con Felipe Cedillo y quiero que nos platiques un poco de Lala, una empresa que se funda en los 50 como una cooperativa. Exacto. Y ahorita es internacional, porque ha incursionado en Estados Unidos, obviamente a nivel nacional, pero ha incursionado en Estados Unidos y en algunos países de Centroamérica. Exacto. Entonces, Lala, ¿qué viene a hacer aquí en La Laguna y qué es ahorita? Porque creo que tiene también sus departamentos de investigación. Exacto. Ha cambiado mucho la manera en cómo recibe la leche, menos les pide a su gente que tenga que no tengan hormonas, medicinas, esto. O sea, platícanos un poco, Felipe, Sí. por favor. Bueno, ahorita repasaba lo que decía Javier. Buenas tardes o buenas noches aquí a su público. ¿Qué es lo que en la agricultura es muy fácil producir un producto? Porque pues, hay muchos volúmenes de producción, pero el factor estratégico de producir en el sector agropecuario es tener un mercado donde se pueda enviar la producción. Y yo creo que Lala, fuimos de la mano con Lala, creciendo en el sentido de que Lala empezó a abrir mercados.
aquí, ¿por qué se desarrolló en la región lagunera la producción de leche? Pues por el clima. Siempre hemos dicho, no, es que aquí el clima, pero yo creo que se combinaron dos cosas. El clima y la gente que estaba acostumbrada al trabajo del campo, a la gente que le gusta la actividad agropecuaria. Entonces, ese conjunto de dos cosas fueron haciendo. Entonces, al empezar a producir más, pues surge la empresa Lala, o sea, efectivamente como una cooperativa, pero los volúmenes se empiezan a incrementar y eso lo obliga a buscar más mercados, Monterrey, Ciudad de México, hasta hacerla una marca a nivel nacional. Y como bien dices, ahorita ya está en Centroamérica, en Estados Unidos. Y otro dato importante, siempre se ha dicho pues que la cantidad de agua aquí en la comarca lagunera es limitada. Hoy día todos los incrementos de producción que se tienen están basados en productos que se traen de fuera de la región. O sea, realmente si hablamos en los 90, en 1990 se producía 1,5 millones de litros de leche y hoy en día llegamos a cerca de 10 millones aquí en la comarca lagunera y la superficie sigue siendo la misma, la cantidad de agua sigue siendo la misma. Sin embargo, todo ese incremento de producción ha sido con forrajes de Chihuahua, con forrajes de Durango, y la mitad de lo que se come una vaca viene todo inclusive de Estados Unidos. O sea, el maíz, la pasta de soya, muchos granos. Y volviendo allá concretamente a lo que es la empresa, pues no es casualidad que se vayan abriendo mercados. O sea, al exigirnos más calidad a todos los productores de leche, pues es increíble los logros que hemos tenido. Nosotros mismos nos asombramos cuando nos ponen ciertos objetivos de calidad. Pues dijimos, no se va a poder, y empezamos a trabajar y nos asombramos de lo que hemos logrado, sinceramente, en lo que es calidad. O sea, hay un departamento de investigación precisamente para todos los productos de la leche que consumimos nosotros, ¿verdad? Sí, o sea, es por un lado investigación en lo que se refiere a la calidad de la leche y por otro lado investigación pues para qué productos se van desarrollando. O sea, realmente Lala ha sido pionero en muchos productos que llegan al mercado. Ahora, dentro dices de aquí, o sea, Lala no nada más le compra la leche a los de la laguna, compra en muchas partes, ¿no? Sí. ¿Cuál es la proporción? Una gran cantidad es aquí en la comarca lagunera. Yo creo que el 80% de la leche la compra aquí en la comarca lagunera, un 20% se compra afuera, pero también igual Lala se ha convertido en los lugares en donde acude a comprar leche, pues empieza con la cultura de calidad que les exige aquí a los productores en otras regiones, y pues yo creo el impacto que se ha tenido a nivel nacional realmente es extraordinario en cuestiones de calidad, que se va trasladando la cultura de Lala a todo el país. Bueno, y ahora voy a irme con Arturo Gilio, que es también, él vende también forrajes y cosas de esas, ¿no? Tienes tu empresa también de San Bolívar, ¿no? De alimentos. Simón Bolívar. Sí. Buenas tardes a todo el mundo. Nosotros tenemos una fábrica de alimentos que se produce el alimento concentrado, compra y vende el maíz, lo rola, que es un proceso para dárselo a la vaca lechera. Lo producimos de todos tipos, bajo la fórmula que el cliente nos lo pida, y tenemos un buen volumen de producción de alimento para lo que es el ganado lechero, aunque también producimos para cualquier tipo de animal, caballos, venados, etcétera, ¿no? Además, nosotros como grupo producimos leche, que la vendemos en diferentes partes, ¿verdad? Y tenemos nuestro equipo de transporte para transportar la leche. Eso es básicamente lo que hemos heredado de nuestros antepasados, viene siendo el amor por la tierra, por el cariño por la tierra. Y yo no sé, y todos los de aquí son netamente laguneros. Voy a tener que cortar un minuto, vamos a corte y vamos a seguir con esta conversación, porque con Arturo Gilio, comarca lagunera, Durango, Lerdo, Gómez Palacio, y toda esta historia hasta vinícola, porque tus antepasados también hicieron vino avícola, y de eso vamos a platicar después de este corte. Muchas gracias. No se vayan.
Muchas gracias por seguir con nosotros y seguimos en nuestra conversación aquí en Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia, con esta mesa tan interesante y pilar aquí ahora sí de la laguna, que es la agricultura y la ganadería. Sigo con Arturo Gilio y que nos platique un poquito, porque Arturo, aparte de todo este mundo que te metiste a lo de hacer este alimento para las vacas y de otros, tú empezaste, bueno, tus padres llegan de Italia y hasta hicieron vino y tuvieron rancho y luego tú te metiste al ramo de avicultura, no, de avícola. Definitivamente dentro de la familia en Lerdo hacían vino, pero era una cosa bastante artesanal, sobre todo en aquellos tiempos. Incluso mi papá producía uva, y venimos todos del ramo agropecuario. Yo en lo personal me fui a estudiar Tecnológico en Monterrey, contador público, salí, me metí a trabajar a Godler Navarro Ceniceros 2 años y luego me metí a un despacho que formamos entre Luis de la Rosa, Efrén Viesca y un servidor otros 2, 3 años, pero siempre traía la inquietud de otro negocio. ¿Y cuál era la inquietud del otro negocio? El que pudiera, el que se me diera. Y entonces se me dio meterme a la avicultura y duramos muchísimos años en la avicultura. Llegamos a estar bien integrados, a tener las abuelas, las madres y las hijas de los pollos de engorda y de las aves ponedoras. En aquel entonces se criaban pollitas de un día y a las 18 semanas se vendían a otro lado y se vendía en toda la República. Azares del destino, en el 1999 se vino una epidemia que está asentado, que es la epidemia más grande, más fuerte y más costosa en el mundo, que fue un Newcastle que mató millones de aves aquí en la región. ¿Por qué pegó aquí? ¿Por qué mató? Porque nosotros teníamos una zona libre y no vacunábamos, porque teníamos la zona libre. Nunca creímos el volumen de lo que iba a pasar con una epidemia de esas. Y pues prácticamente lo que habíamos hecho en 25, 30 años nos lo quitaron en menos de 25, 30 días. Entonces nosotros ya estábamos poniendo vacas, ya teníamos la fábrica de alimentos y empezamos a desarrollarla. Nosotros en aquel entonces en gallinas llegamos a representar el 2% a producción nacional de huevo y el 1% de producción nacional de pollo de engorda. Bueno, ahora la avicultura está en otras manos porque aquí está Tyson Pero yo también, Arturo, me llama mucho la atención, y aquí ustedes, varios de ustedes, tú eres también, una de tus aficiones es precisamente los toros. Bueno, tu hijo fue también matador y has apoyado siempre eso, y ahorita en el Coliseo Centenario, donde eres socio fundador, también se dan corridas de toros. Bueno, ya a partir de un señor gobernador, Rubén Moreira, que prohibió la explotación de corridas de toros en Coahuila, cierto. Se están haciendo en Lerdo. Y quiero decirte que mi hijo tiene un hijo varón de 16 o 17 años y ayer debutó en España ya como novillero. Ay, pues felicidades. Y lo de los toros, a mi hijo, ¿por qué le vino? Pues porque yo era aficionado, mi papá era aficionado, mi suegro era aficionado, mi suegro fue empresario, yo fui empresario, pero nunca fuimos toreros, ¿verdad? Y en cambio Arturo, bueno, pues se encaminó por ese lado y gracias a Dios aquí lo tenemos y gracias a Dios tuvo muchos triunfos. Qué padre, nos da mucho gusto porque el Coliseo Centenario es una empresa que ha tenido mucho éxito aquí en La Laguna con todos los espectáculos que hay, y eso, es más, ustedes ahorita ya exportaron ese modelo a otras partes de la República, ¿no? Sí, te iba a decir que aquí no se puede hacer toros, se hacen puros espectáculos, sin embargo en Mérida y en Puebla se hacen toros y se hace espectáculos, ¿verdad? En 2 coliseos que existen. Y bueno, esto es muy
significativo que la gente lagunera esté exportando talento a otras partes de la República, como ustedes, a Mérida y a Puebla, pero también como Lala. Sí, bueno. Y bueno, yo también quiero llegar con Javier, porque Javier también tiene otro hobby, que ha de ser muy costoso, pero que estás encantado, que son los caballos de cuarto de milla. Y que también vendes y es negocio también, ¿verdad? Sí. A ver, platícanos un poquito de eso. Bueno, yo tengo 40 años como criador de caballos cuarto de milla y estoy asociado a la Asociación Cuarto de Milla de Estados Unidos, que es la única que puede dar registros. Entonces, los caballos cuarto de milla es más fácil venderlos que los pura sangre. Y sobre todo que hay competencias, futurities en toda la comarca, en toda la República, donde paga uno una inscripción. Y se compite en potrillos de 2 años exclusivamente y no necesita uno ni apostar dinero, nada más pagar la inscripción y si usted gana o queda en primero, segundo, tercero, cuarto lugar o quinto, todos tienen premio. Qué padre, o sea, eso es otra beta. Y yo quisiera un poco, Felipe, para ir terminando, o sea, Lala y aquí en La Laguna, porque bueno, uno se siente, dice, aquí en La Laguna hay empresas que son nacionales o que iniciaron aquí, como en su caso fue Soriana, Peñoles, que empezó como metalúrgica, que fue de los Madero, y Lala. Son empresas muy laguneras, de gente lagunera, y que han sobresalido en México. Tú, Lala, aquí en La Laguna, ¿qué aporta? Bueno, Porque, bueno, ya hablamos del aspecto económico, que es importante, ¿verdad? Ahorita hablaban de la avicultura, pues de repente llegan empresas transnacionales, como ahora Pilgrims, y pues ahí al final los recursos se van a otro lado. Aunque están aquí, no deja de ser un commodity, pero las grandes capitales pues se van yendo, ¿verdad? Yo creo que sí debe ser cuestión de orgullo que Lala esté aquí, que sea de gente lagunera, los recursos aquí se quedan, y del impacto que ha tenido en su comercialización. Pero ahorita que hablaban de los hobbies, me quedé pensando, pues Arturo con los toros y Javier con los caballos, pues me acordé del maratón Lala. A mí me gusta, sí. En lo personal, a mí me gusta correr y pues corría uno así de manera recreativa, pero Lala empezó a hacer el maratón Lala, y pues ha sido un impacto aquí en la comarca lagunera, ¿verdad? No, o sea, y nacional, porque viene gente. Sí, es el maratón. Es el maratón. A mí me gusta, me toca también participar en la organización del maratón. Y me propuse yo en aquellos años, del 89, 90, correr el maratón. Bueno, y vamos a saludar aquí a Ramón Iriarte, porque esa idea fue de Ramón. Y de esto se trata también este libro que se los presento y está padrísimo, son historias de familias de La Laguna, en donde se ven 3, 4 generaciones, pero también es aquí mostrar ese talento y cómo empezaron todas estas familias, básicamente sin nada, trabajo, esfuerzo. Y yo quisiera que los jóvenes de hoy vieran que todo se puede, y quisiera que les dijeran y terminar esta sección con un pequeño consejo o qué es lo que se necesita. Y con Arturo empiezo. ¿Tú qué les dirías a los jóvenes de La Laguna? Yo, antes de dar el consejo, quería mencionar de que aquí una de las cualidades que tiene La Laguna es que todo mundo del ramo agropecuario somos muy colaboradores con todo. Hemos sido presidentes de las uniones a nivel nacional, de la ganadera, de los avicultores. Yo tuve 4 años, Felipe ha estado en todos lados, él también. Y eso sí ha sido un factor que es el primer consejo que quiero dar, que ojalá y nunca se pierda, en la juventud, que nunca se pierda. Segundo, que no nos olvidemos de nuestros orígenes. Nuestros orígenes vienen, yo viví en un rancho de 0 años a 9 años, viví en un rancho, y ahora pues aquí estoy, no me quejo de la vida, ¿verdad? Me ha costado mucho trabajo, yo sí creo que todo el mundo debe seguir trabajando aquí en la región.
Perfecto, Javier. Yo quisiera antes de decir, hemos pertenecido nosotros a todos los organismos agropecuarios como consejeros, como lo dice Arturo. En la cuestión del patronato, Felipe y yo hemos sido una mancuerna de cómo investigar todo lo que es la sección de forrajes para la alimentación de las vacas lecheras en toda la comarca lagunera. Pero sí yo quisiera decirle a los jóvenes que pertenezcan a agrupaciones agropecuarias para darnos cuenta y que se den cuenta de la problemática que viene cada año para el sector agropecuario. Solamente unidos, gobierno federal, gobierno estatal y agrupaciones, podemos lograr que se maneje mejor todas las cosas y se produzca más. Felipe. Pues yo les aconsejaría, yo estaba recordando aquí en los 80s, cuando uno empezaba, en los finales de los 70s, pues oíamos historias de las personas que habían sido pioneros aquí en la comarca lagunera y sirven de inspiración, ¿verdad? Claro. Yo les aconsejaría a los jóvenes pues que se inspiren, o sea, que siempre hay un sueño que deben de tener, hay una meta que lograr. Decían ahí, les preguntaban que cuál era que si cada quien ya tenía un sueño en una graduación, a los muchachos dijeron, adelante la mano que tengo un sueño. No, pues ahí poquito a poquito empezaron a levantar y levante la mano el que ya tiene un plan para conseguir ese sueño, ¿verdad? Pues ahí ya fueron muy poquitos. Entonces yo creo que aquí la comarca lagunera, como bien decía Arturo, a nivel nacional siempre nos distinguimos porque ahí estamos participando y siempre pensamos ojalá que esto no se pierda, ¿verdad? Que siempre haya un grupo de los jóvenes que vienen, que yo veo que sí hay semillero de dónde, hay gente que está muy metida y que quiere a su tierra, a la comarca lagunera, y que no pierdan su sueño, que no pierdan el arraigo aquí en la región y que siempre tengan a la comarca lagunera con presencia a nivel nacional. Y bueno, terminamos esta sección y me da muchísimo gusto porque ahorita con todo lo que ustedes han hablado, Arturo, Javier y Felipe, pues bueno, pues yo quiero decirles también que mi padre, Ramiro Saldaña Sotomayor, también tuvo sus ranchos y también fue lechero. Y que tú viviste en el rancho, pues nosotros también, todos de perdido hasta como los 6 años, y luego ya cuando tuvimos que venirnos al colegio, pues, y fue en Villamate, el colegio querido, y el espíritu lagunero de trabajo, de tesón y de esfuerzo, y que lo tenemos. Y con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Arturo Gracias a Gilio, ti. Javier Gracias. García Núñez Bien, y Felipe Cedillo. No se vayan, sigan con nosotros en Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia. La comarca lagunera se destaca por la tenacidad y el trabajo de sus agricultores y ganaderos, que en conjunto son los primeros productores de leche del país, con más de 2.330 millones de litros anuales, de los cuales el 42% corresponden a la laguna de Durango. La zona ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de leche de bovino y carne de ave, el segundo lugar en producción de maíz forrajero, tercer lugar en producción de algodón y huevo, cuarto lugar en nogal y alfalfa, y es el quinto lugar en producción de carne de caprino. De cada 10 litros que se producen de leche en México, 2 corresponden a la laguna, por lo que se le reconoce como la principal cuenca lechera de México, así como el productor de la mejor carne de res del país. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia, y nos acompañan 2 proveedores muy importantes para la región lagunera y a nivel mundial, que nos acompañan con nosotros, que es el ingeniero Pedro Madero de... ¿Cómo se llama tu empresa, Pedro? Porque a veces me equivoco en equipos de ordeño. Mira, Dime. el grupo se llama Grupo Madero Equipos. De hecho, ya lo hemos simplificado porque abarcamos algunas otras áreas. Pero iniciamos como Madero Equipos de Ordeño. Hace años, 28 años ya. Y tenemos a el licenciado Fernando Vera del grupo Versa, que se dedica precisamente a todo lo que es
los agroquímicos. Y en general, protección de cultivos y cuidado de los cultivos para la agricultura. Que son importantísimos los dos, porque eso es lo que vamos a ver con todo nuestro tema de agricultura y ganadería. Ustedes van a ser una parte fundamental en este tema. Ok. Empezamos contigo, Pedro. Vienes de una familia pues muy importante a nivel nacional, descendiente de don Evaristo Madero, que fueron el gran industrial de aquí de Coahuila, y por otro lado, don Francisco I. Madero, que fue el presidente de México, el primero que escribe en San Pedro de las colonias la sucesión presidencial 1910, que dio el empujón para que se diera la revolución en México. Bueno, aparte, ese es por la parte de Madero, pero por los Gámez, que son también de San Pedro, Gámez Reyes Retana, fueron tus abuelos de los primeros iniciadores, fundadores de San Pedro. Así es. Platícame un poquito. Pues mira, es un poco la familia Madero, donde más la ubicas es en el inicio de la formación de la parte industrial de Nuevo León. Y después, la transición que hizo mi bisabuelo Evaristo a Parras, que le encantó Parras, en la compra de la Hacienda del Rosario y Hacienda de San Lorenzo, prácticamente él se instaló en Parras, se separó un poquito ya del grupo de industriales de Nuevo León, y todo su grupo industrial que lo manejó ya como Coahuila, ¿no? Y entonces tuvo oportunidad de ser gobernador de Coahuila 2 veces y decidió que, era como un servicio a la comunidad y mejor se concentró en el tema de sus empresas. Fue un grupo que abarcó todos los temas, estamos aquí hablando de Fundidora Torreón, lo que es hoy, lo que conocemos aquí como Peñoles. Estuvo de socio de la mayoría de los proyectos que hubo a nivel industrial, y agrícolamente con la Hacienda del Rosario, que abarcaba mucha tierra, todo lo que fue la explotación del guayule, cuando fue la producción de hule con el guayule, todas las haciendas algodoneras en la zona de San Pedro, donde llegaba la gran cantidad del río Nazas, o sea, haciendas que les pusieron nombres egipcios, Tebas, Nilo, Cairo, fueron haciendas fundadas por los Madero. Y luego en esa asociación con la familia Gámez, que fueron los pequeños primeros propietarios, cuando Benito Juárez les permite tener lotes de tierra más pequeños comparativamente con las haciendas de esa época. Y la familia Gámez, los Cifuentes y algunos otros apellidos instalaron y fundaron el pueblo de San Pedro como en 1860 o algo por el estilo. Y bueno, pues esas son 2 raíces familiares que me hacen sentir lagunero, pero también me hacen sentir coahuilense, a veces un poquito regimontano, todo mezclado, ¿no? Es la verdad. Claro que sí. Y Versa, también tu familia, don Santiago Vera, llega de Nuevo León, ¿verdad? O de Michoacán, Sí, la no. señora de Nuevo León. Mi papá es originario, fue originario de Querétaro. Y bueno, conocí a mi madre ahí en Monterrey. Mi papá, viene de una familia muy religiosa, y desde muy pequeño empezó, pues en aquellos entonces acostumbraba que empezaban a estudiar en el seminario, ¿verdad? De muy temprana edad. Pues creo que a los 9, 10 años se fue al seminario, como una escuela normal. Y posteriormente, que estuve estudiando, pues decidiéndose si iba de sacerdote o no, finalmente decidió que se iba por una carrera profesional, ¿verdad? Y finalmente... ¿Cómo acaba acá en Torreón? Bueno, se conoce con mi madre, mi mamá fue originaria de San Pedro, nació en San Pedro, y se conocen en Monterrey. Mi papá se viene primero a trabajar aquí y luego ya se casa con mi madre y se vienen ya los dos aquí. Un hermano de mi papá trabajaba aquí en Torreón y pues de alguna manera le gustó la laguna y la verdad siempre lo dijo él, la calidad de la gente fue algo que a él le atrajo muchísimo. Bueno, el clima cálido y la gente cálida, pues ahora sí que se dieron las dos cosas. El signo de la laguna, ¿no? Sí. Pedro, ¿cómo inicias tú tu empresa? Mira, yo tengo que reconocer que yo intenté, la verdad, como todo. Mi papá me mandó a Estados Unidos, luego me mandó a Monterrey, o yo me quise ir a Monterrey, más bien él me apoyó. Y cuando ya me gradué, me contrató una compañía francesa y me fui a Brasil y me fui a Venezuela.
y de repente me gustó el tema internacional. Fue algo que no lo había sentido tanto y me encantó. Y después tuve una experiencia personal donde me fui 8 meses de mochila. Ese fue una experiencia ya como personal de andar por Europa, y llegué a Medio Oriente y llegué a Egipto, trabajé en Israel. Entonces, de repente eso de hacer networking internacional fue algo que se me empezó a hacer como fácil. Y después, cuando yo quise trabajar con mi papá, era lo normal. Todo el mundo en Torreón te educan para, vas a ir a apoyar a tu papá, vas a trabajar con tu papá. Pero mi papá no pensaba lo mismo. De alguna manera como que estaba todavía él con muchas ganas y me decía, bueno, tú haz tus cosas. Fue un poco la situación que me pasó con mi papá. Y cuando quise empezar, primero me quise ubicar, y para ubicarme trabajé en una empresa local, que era una empresa fuerte, que conocía a todo el mundo, y yo era lo que necesitaba, porque mi familia era más de San Pedro y de Parras que de Torreón, la verdad. Llevábamos viviendo aquí desde que mi mamá decidió por los colegios venirnos a Torreón, pero yo me sentía que me faltaba conocer un poco más el tema de la economía lagunera, porque si yo me remontaba a lo que yo conocía, pues me iba a San Pedro, me iba a Monterrey o me iba a Parras. Entonces me metí a trabajar a una empresa local que vendía equipos para ordeñar vacas y me metí con la idea de aprender. Y me encantó el tema, me sentí que era algo que me apasionó y que estaba en una revolución a nivel mundial de conocimiento, y dije, yo quiero saber más de esto, hay muy poca gente que sabe, y por ahí me emocioné muchísimo. Y cuando por algunas razones me salí de esta empresa y dije, me voy con mi papá, me voy al petróleo otra vez, ¿o qué hago? Mi papá me apoyó un poco con una línea de crédito que necesitaba, porque la realidad es que sí le tengo que reconocer eso. Y empecé el negocio como una proveeduría de servicios técnicos. No, nunca pensé en hacerlo realmente en gran escala. Sí tenía en el fondo la ilusión de hacer algo que creciera, pero hasta ahí. En ese entonces no veía más que el segundo escalón. Y el primer escalón era dar servicio y atender clientes y a lo mejor empezar a vender algunas cosas. Pero nunca pensé que podíamos subir tantos escalones. Creo que nos ha ido bien. Ahorita estás a nivel internacional, tienes una fábrica en China, en Estados Unidos. Platícanos de ese. Digo, y nos da gusto porque son empresas laguneras que son exitosas y Pedro, bueno, pues eres también un ejemplo también para estos jóvenes que tienen que saber que sí se puede. Entonces, platícanos todo eso. Bueno, así para no aburrirlos mucho. En realidad, primera cosa, hubo un tema que me apasionó. Después me metí mucho y lo dominé dentro de lo que se podía y que había oportunidad de conocer. Después, viajando, empecé a contactar a quien era importante en esto en todas partes del mundo. Me empecé a ser amigo de investigadores de muchos países, de proveedores de productos y servicios de otros países, y en ese networking que empecé a crear, que me facilitó mucho mis experiencias previas, empecé a decir, oye, ¿por qué si hacen esto en Israel no lo puedo hacer yo acá? ¿O por qué si hacen esto en Nueva Zelanda no? Y así fue como yo empecé a juntar una serie de ideas, ¿no? Entonces el negocio fue creciendo hasta llegar a un momento en que empezamos a crear ideas ya muy propias que tenían mercado en otras partes, y fue donde empezamos a decir, bueno, pues voy a vender esto fuera de Torreón. Y empezamos Delicias, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, y luego nos fuimos al sur de Estados Unidos. Ahora prácticamente ya tenemos una red de distribuidores y de oficinas en Estados Unidos, tenemos distribuidores en Europa, tenemos oficina en Rusia, tenemos oficina en China. No tenemos fábrica en China, vendemos en China. O sea que es otra experiencia, otra dinámica padrísima, porque de hecho ahorita ando medio desvelado porque llegué ayer en la noche de China, y ir a instalarte en China para ir a venderles, primero va en contra de la lógica, ¿no? La lógica es que tú vayas a comprarles. Entonces, cuando tú vas y le dices, oye, vengo a venderte, y vengo a venderte porque soy muy bueno y porque sé hacer esto. Y es de calidad, y es de la laguna. Entonces, sí, entonces realmente nosotros estamos exportando desde la laguna a muchas partes. Y eso está padrísimo. Vamos a tener que cortar un momentito, no se vaya, siga con nosotros en este tema tan interesante como es la ganadería y la agricultura. Y nos vemos en un ratito, aquí en Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia. Gracias por continuar con nosotros en este tema
tan apasionante como es la agricultura y la ganadería aquí en la comarca lagunera. Y quisiera, bueno, pues que nos platicara su experiencia, el licenciado Fernando Vera, de aquí, de otra industria que es importante porque da sus insumos, son los que aquí se venden en toda la comarca lagunera y también fuera de aquí. Platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, nosotros, la empresa inició en el año de 1980. Mi padre trabajó primero en una empresa aquí lagunera por muchos años, estuvo de gerente general, tuvo un problema de salud, se cambió de empresa y en el año de 1900, bueno, un poquito antes, ¿verdad? Empezamos a cabildear con mi padre, oye, pues vamos empezando un negocio de productos para protección de cultivos. De alguna manera siempre habíamos estado relacionados nosotros con ese tema, mi papá porque estaba en una empresa que lo manejaba y nosotros todos los veranos nos tocaba, porque decía mi papá que no estuviéramos de flojos, entonces, por cierto, era de levantada de las 5 de la mañana cuando estaba uno en temporada de verano, que eran, se supone, de vacaciones, pero la verdad fue muy educativo y nos sirvió mucho de base de conocer el tema de los cultivos, que se requería de productos y todo lo demás. Entonces, en el año de 1980, mi papá trabajando para otra empresa, empezamos el negocio que era una oficina en el cuarto de servicio de la casa. Ahí estaba la oficina de Versa y íbamos iba mi hermano ese entonces había salido. ¿Tu hermano cómo se llama? Santiago, mi hermano Santiago, que es el director general de la empresa. Él ya había terminado la escuela y yo estaba por salir. Entonces salía a levantar pedidos y luego se entregaban los pedidos en la tarde y así empezamos en ese año con un tiempo pues prácticamente muy corto, que era la temporada del algodón, que prácticamente las aplicaciones para el algodón regularmente empezaban en los meses de mayo, finales de mayo y terminaban en agosto. Después empezamos ya un poquito más formal, nos cambiamos a una ubicación diferente en el 81, en Boulevard Revolución y calle 16, que todavía sigue siendo un punto de venta de la empresa. Y luego en el año de 1984, nosotros veníamos vendiendo éramos distribuidores en ese momento, pero resultó que como empezamos a crecer, pues algunas de las empresas a las que les competíamos y nos proveían de algunos materiales que se usaban, pues ya no querían vendernos porque pues, llegó un momento que estábamos creciendo mucho, ¿verdad? Entonces ahí se presentó una oportunidad y como decía mi padre, siempre es providencial, salió una planta que estaba ahí disponible, en ese momento estuvo disponible, que era una planta que estaba yo abandonada por muchos años. Iniciamos el negocio en el año del 84 en la ciudad industrial y de ahí empezamos la parte de fabricación. Inicialmente distribuíamos y fabricábamos y posteriormente nos enfocamos ya a la pura fabricación. También empezamos a manejar semillas, pusimos una planta también para la selección y tratamiento de semillas y de ahí empezó la evolución del negocio pues, ir mejorando lo que hacíamos, automatizando, metiendo nuevos productos y bueno, de repente en esa historia de Torreón se viene abajo el algodón, que era pues, el cultivo primordial de esa planta en particular, pues a buscar alternativas. ¿Ese en qué año fue? Fue como en el 86, el 86 se redujo considerablemente la superficie de algodón, de a lo mejor de estar 30,000 hectáreas que se consumió una cantidad de productos muy grande, se vino prácticamente a cero. Entonces a empezar a buscar fuera, ¿verdad? Alternativas, Tamaulipas, ya nos dividimos, Santiago se encargaba de lo local, yo me encargaba de lo foráneo y empezamos a maquilar algunas empresas grandes del ramo. Y así pues, al igual como se empieza todo, ¿verdad? De poco en poco ir aprendiendo. Empezamos a ir a expos en el extranjero también, nosotros para traer alguna proveeduría de la base principalmente de muchos de los materiales de nosotros es una base concentrada donde nosotros la adaptamos a la necesidad. Y bueno, pues empezamos a participar en diferentes ferias en ese entonces en Inglaterra, India, China. Y luego nosotros empezamos a desarrollar ya nuestra línea propia, en fecha reciente, ya no como formuladores, que era esa la base, que era prácticamente partir de una base activa y hacer un producto ya
ya para uso, sino empezar a hacer una fabricación ya de nosotros, en la parte de semillas con nuestras propias semillas de maíces híbridos, y en la parte empezamos con productos biológicos, donde nosotros a través de un control de microorganismos, la producción de microorganismos, prácticamente estamos con el control de enfermedades y plagas para los cultivos, pero ya con enfermedades particulares, productos muy selectivos, y prácticamente lo que hace uno es enferma el bicho, le da una gripe, pero de esas buenas, ¿verdad? Entonces, o diferentes, o para no usar tanto el químico. Sí, digo, el químico, finalmente, los productos químicos, pues van a seguir estando y estarán porque la realidad es que pues vivimos en un mundo químico y desde la pasta de dientes que se lava uno los dientes, pues es química, ¿verdad? Pero esta es otra alternativa que puede ayudar también, ya sea para el control biológico y productos orgánicos o como un manejo integral de plagas. O sea, el estar utilizando productos diferentes hace que las plagas no vayan generando una resistencia. Entonces eso sirve para que no, digo, si no, al ratito vamos a tener super plagas que luego es cada vez más difícil de poder controlar. Entonces estas son alternativas nuevas. Estamos ahorita en la exportación de los productos y bueno, también tenemos ahorita cobertura a nivel nacional aquí de lo que manejamos y bueno, pues también es un camino que hay que recorrer. En nuestro caso es un poquito más difícil porque tenemos que registrar los productos en los países y la verdad es que eso pues lleva tiempo, ¿verdad? Lleva tiempo. Pero mira, a mí esto me da muchísimo gusto lo que está pasando aquí en La Laguna porque han sido épocas muy difíciles como lo hemos visto a través de los programas, por ejemplo lo del algodón, lo que tú dijiste, pero ya desde los 50, que tú dijiste que ya en los 80 y tantos ya fue el final, pero desde los 50 hubo un problema, hubo una sequía muy, muy fuerte, pues más desde el reparto agrario, sí. Fue un primer golpe, después en los 50, con esa sequía que fue también cuando se funda Lala, o sea, ahí hubo una diversificación de cultivos y de eso también fue importante. Claro, yo pienso que aquí en la comarca lagunera, y ustedes me dirán, con estos cambios, o sea, y ahorita también lo que es la industria, algodón, industria lechera, y ahora la laguna se está volviendo industrial, y ustedes mismos son ejemplo. Es verdad. Entonces, yo quisiera terminar un poco con esa experiencia, sobre todo para la gente joven, o sea, ¿a dónde va la laguna y qué tenemos que hacer para poder otra vez llegar a ese lugar que estuvimos todavía hasta los 50 y veías una ciudad hasta los 70 todavía veías la Morelos, una ciudad hermosísima, una calle muy, muy bonita, grandes edificios como era el Elvir, el Río Nazas, Casino de la Laguna. O sea, te sentías orgulloso de vivir en Torreón y la gente que venía de fuera, se hacían aquí los grandes convenciones bancarias y luego todo eso se ha ido perdiendo. La Laguna de haber sido importante y una de las ciudades más importantes, Torreón, Gómez Palacio, dentro del estado de Durango y de Coahuila, ahora estamos rezagados, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer para volver a tener el sitio que necesitamos? Pedro. Bueno, yo creo que hay una realidad que no podemos negar, que el dinero mueve las cosas. O sea, tú dices, la ciudad más bonita, más pujante, negocios, inversiones, casas, se requiere dinero y es verdad. Ya el ecosistema agropecuario tiene un límite. Lo que se requiere es todos esos complementos, la parte industrial, la parte de innovación, la parte de servicios, la parte de desarrollo de software y de exportación tiene que venir porque es lo que complementa. Desde mi punto de vista, lo que oí de Fernando y lo que nosotros estamos haciendo es volvernos a ser creadores de tecnología en vez de ser compradores, ser exportadores de tecnología y traemos divisas. Esas divisas generan empleo que se queda, generan riqueza que se queda y yo creo que si entre más gente lo hace, pues a la laguna le va a ayudar mucho, ¿no? Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que definitivamente, como dices tú, a lo mejor nos ha tocado un cambio aquí en la comarca,
pero también por otro lado yo creo que hay una oportunidad, la verdad yo creo que siempre ha sido muy pujante la laguna, desgraciadamente ahorita hemos exportado mucho talento fuera, pero yo creo que también es talento que puede regresar. Entonces, viendo la experiencia de Pedro y que nos toca a nosotros vivir, prácticamente el estar viendo lo que se hace fuera, aprendiendo a hacer networking en otras áreas, no nada más nacionalmente, sino internacionalmente, pues es lo que genera innovación. Entonces, también tenemos un capital humano fuera que puede regresar. Y eso es talento también que está trabajando en alguna parte y que eventualmente lo podemos traer a la laguna. Entonces, digo, de alguna manera, yo estoy seguro que muchos de ellos, con la oportunidad, regresan a la laguna. Entonces, pues nuestro compromiso es generar los fuentes de empleo para traernos esa gente que ya tiene otra experiencia. O que estos muchachos también la hagan, como ustedes en claro. algún momento lo hicieron. O sea, Sí. Eso es lo que tenemos que luchar, ¿verdad? Que haya esa, que estos muchachos jóvenes sean emprendedores. Y está Claro. bien como van las universidades, o sea, Claro. hay que hacerlo. Yo quiero hacer un comentario sobre el tema del emprendedurismo. A mí me parece que para emprendedor se requieren dos cosas. Se requiere conocimientos y se requiere capital. Por lo general, el capital, cuando hay conocimiento, se consigue. Es muy difícil emprender cuando no hay ni conocimientos ni capital, la primera. Y cuando hay capital, pero no hay conocimiento, se vuelve complicado. Entonces, mi recomendación a todos los jóvenes que quieren meterse en el tema de ser emprendedores es que hay dos caminos. Uno, pues en el aprendizaje de algo que desconoces, ve aprendiendo a ver qué tan exitoso puede ser. La otra es aprende. Tu papá, Fran, yo en mi caso, muchos años trabajando para otras organizaciones, aprendiendo. Claro. Y de alguna manera todo ese aprendizaje te sirve con un bagaje que lo combinas con recurso económico y explota en algo positivo. Porque de otra manera es difícil que alguien sin conocimientos de nada genere algo que se requiere conocimiento para competir. Y el mundo está muy competitivo, o sea, no hay manera de competir sin o gran conocimiento o gran dinero. Y así es. Y yo creo que La Laguna ha sido ejemplo desde que inició de emprender cosas nuevas y ha sido exitoso. Nuestras nuevas generaciones hoy pues les va a tocar el reto y claro, estamos con ellos y tienen ejemplo de ustedes y de todos estos industriales o ganaderos y lo podemos hacer. Yo estoy segura que La Laguna va a salir adelante. Y bueno, pues me despido, el tiempo se nos acaba y les doy las gracias. Pedro Madero, muchas gracias por estar con nosotros. Fernando Vera, muchas gracias. Y les recuerdo de nuestro libro, Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia. 100 historias de vida que dan ejemplo que con su talento han contribuido a la región lagunera. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Les agradezco el haberme acompañado en este viaje sobre la historia de la agricultura y de la ganadería en nuestra comarca. Los espero la próxima semana en Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia. Es una cita, no falta.